Hi fellas, segundo capítulo de la aventura por Laos y esta vez toca más moto. Toca hacer una ruta en moto de 3 días que se llama Ta Kek Loop, considerada la mejor ruta que se puede hacer en Laos y una de las 3 mejores de Asia. Y el destino final es la Kong Lor Cave, una cueva de 7 kilómetros que dicen que es increíble. Y entre medio paisajes, lagunas, ríos, pero no he mirado fotos. Vamos a ver qué nos depara esta aventura, que espero que sea muy guapa, muy épica, y la voy a compartir con todos vosotros. ¡Empezamos! Ya hemos llenado la gasolina, acabo de salir de Ta Kek y las vistas ya son estas. Las montañas que voy a cruzar durante los próximos días tienen buena pinta. Hay muchas opciones de poder hacer paraditas y ver cuevas, sobre todo es la principal atracción, cuevas y más cuevas. Yo no pararé en muchas cuevas, solo voy a la top y hoy vamos a hacer un poco del tirón. Quiero hacerlo en 3 días máximo, o sea, al tercer día quiero llegar, así que no tengo tiempo de todo. ¡Vino un Hace bastante calor y una de las primeras paradas famosas es el río Ta Phalang, donde hay como una ciénaga, donde hay como un laguito donde bañarse, pero el camino es complicadillo y mirad cómo está. He intentado pasar con la moto pero se hunde. Prueba superada. La primera parada, que es esta laguna que no he encontrado, llevo casi 20 minutos andando y no hay ningún sitio claro donde bañarse. Así que nada, seguimos nuestra ruta. Bañito revitalizante. Obviamente el agua está súper fresca. Ya vuelvo a tener energías para más ruta. Y llegué a Nomalad, que es la primera ciudad, primer pueblo así marcado en la ruta. Los niños parece que van al cole. Después de la primera parada para comer, el destino final donde hoy voy a dormir es Ta Lang. Vamos allá. La carretera ancha y recta ha dado paso a una carretera más estrecha y con más curvas. Ahora estoy cogiendo altura, notando más lo que es manejar una moto. En esta parte también se pueden ver cascadas. Al estar en altura el paisaje también ha cambiado. Ahora en vez de montañas estamos encima de una de ellas. Estoy rodeado de agua todo el rato como un lago y también es muy bonito. Seguimos, ya queda menos para llegar a nuestra última parada de hoy. Atardecer mágico desde Ta Lang o Ta Long, como lo pronuncien, con todos los locales aquí que se están bañando en el
al lago después de una ruta de 100 kilómetros. La verdad es que es muy fácil, la carretera es muy bonita, es preciosa. Con el atardecer me despido del día de hoy y mañana será el segundo día del loop de Takek. Amanece el día en Talang, donde vamos a empezar el segundo día del Takek Loop y nos vamos de Talang a Laksao. Empezamos, el objetivo son 148 kilómetros más o menos para llegar a la ciudad donde vamos a dormir. Hoy ya no voy solo, he conocido aquí gente en el homestay donde he estado que por un buen precio, Sabadell Guest House, 2,5 euros el dormitorio y es una cama casi triple y agua caliente. Os presento a Annette de UK, Paul de Francia y Nicki Minaj de Netherlands. Los cuatro vamos a ir hoy a tope. Sorpresas del camino, yendo por la carretera te encuentras estas dos estatuas de Buda talladas en la piedra y muy bonitas. Y más vistas increíbles. Después de dejar las montañas atrás, hacer una carretera de bajada, dejar todos los lagos atrás, volvemos a tener paisajes con montañas que nos rodean, increíblemente grandes, increíblemente guapas. Acabamos de pasar el pueblo de Laksao y ahora nos dirigimos a las Cool Springs. A bit high on the feeling, can't seem to focus. In the corner of my best friend's sofa, you were getting buzzed on rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Not a smooth talker under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Pretty other from the minute that I met you. Acabo de participar en una cursa de remo con unos niños aquí en un pequeño lago. Y llegamos a la Cool Pool, una de las paradas más famosas del Takek Loop, y es esto de aquí, que cool para ellos significa cold, o sea, fría. In the corner of my best friend's sofa, you were getting buzzed on rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Not a smooth talker under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you. Y después de
disfrutar de la magnífica piscina fría esta y natural. Quedan unos 60-70 kilómetros. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. I'm done living life. Por el camino nos hemos encontrado como una pequeña aldea donde están mujeres tejiendo. ¿Estáis preparados para ver uno de los mejores paisajes de este vídeo? Pues vamos allá. Después de las preciosas vistas, giramos a la izquierda para encararnos a los últimos 40 kilómetros que nos llevan a la cueva Konglor y es donde vamos a dormir. Ahora sí que todo es mucho más rural. Now looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche, we're on the run, this is what we waited for. Take my hand, we'll make Y it. después de una buena duchita que la verdad es que se necesitaba, ya ha oscurecido, hemos llegado casi con el atardecer porque hemos parado mucho en las aldeas antes de llegar aquí en la cueva de Konglor. Si el primer día fue muy guapo, el segundo lo ha superado, lo ha multiplicado por 10, los paisajes han sido increíbles también, luego la piscina natural y luego aventuras que hemos ido viviendo, como he parado y hemos estado remando con unos niños, ha sido genial. Mañana vamos a visitar la cueva, que es como la parada principal de este Takek Loop. Hasta mañana. Como ya viene siendo habitual en Asia, me cuesta bastante dormir, así que me he levantado muy pronto. Son las 6 de la mañana, tiempo para ver el amanecer, pero ya que estoy, os voy a enseñar un poco cómo es la aldea. Todos están levantados ya, los laosianos se levantan pronto. Momento de dirigirse a la Konglor Cave, una cueva de 7 kilómetros. Voy a hacer el tour con ellos tres porque los botes son de 3 personas y somos 6 en total. Los 3 que viajaba ayer, 2 chicos más que hemos conocido, Paul y Nunu. Vamos a recorrer en bote esta cueva que dicen que es de las más impresionantes de todo Laos. ¡Vamos allá! Ya está totalmente oscuro y nos vamos para dentro de la cueva, aquí con el frontal para poder ver algo, si no morimos aquí.
bueno, súper grande como ya se intuía y está muy guapo recorrerla en el barquito. Se ve la inmensidad, no sé si la podéis ver aquí detrás mío, pero es súper grande todo. Obviamente cada vez que recorres una cueva te pasa por la cabeza, y si esto se hundiera ahora, ¿qué? No sé si en las imágenes se puede apreciar lo increíble que es esta cueva, o sea, súper grande, súper larga. Hemos ido desde aquí que estamos ahora, cruzando todo esto, unos 6 kilómetros durante el bote viendo la increíble cueva. Hemos hecho una parada también. Es muy oscuro obviamente, pero con el frontal que te dejan se ve todo perfecto. La ruta en moto ya es increíble y el final con esta cueva lo hace épico. Así que si estáis en Laos no podéis perderos esto. Lo tenéis que hacer sí o sí. It was amazing. Y ahora el camino de vuelta por el mismo sitio, otra vez a flipar con las cuevas. Aquí nos hemos encontrado unos chavales muy majos que están recogiendo almendras. Y ya hemos vuelto de la cueva, la verdad es que la experiencia es muy top. Y ahora nos queda unos casi 200 kilómetros para volver a Ta Kek, pero vamos por autopista y en teoría sin hacer casi ninguna parada, solo para comer y intentar llegar ahí lo más pronto posible. Así que nos vemos en Ta Kek. Y ya llegamos a Ta Kek después de 180 kilómetros, casi por una carretera recta, que no se disfruta tanto. El loop es increíble, como ya os he dicho, se tiene que hacer sí o sí. Los gastos en total han sido unos 200.000 kips, unos 20 euros el alquiler de la moto 3 días, 50 dormir, unos 100 de comida y la gasolina 80 más, así que en total han sido unos 40 euros todo, 3 días con todo incluido. Yo creo que es muy recomendable. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dale a like, suscribiros a mi canal, seguidme en mi Instagram y nos vemos en el siguiente vídeo. It was amazing. It was amazing.